¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Seguimos con los 21 días de preparados. Tremendo el tiempo que Dios nos está llevando. Y hoy me toca compartir un poquito sobre la intercesión. La intercesión podemos hablar muchísimas cosas, pero bueno, quería compartir algo que el Espíritu Santo también habló hace tiempo conmigo también. Dice Ezequiel 22:30: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya, y no lo hallé. Esto es importante ver y saber cómo el Señor hasta este tiempo dice que busqué, que Él buscó y sigue buscando entre los hombres alguien que se levante para ser vallado contra estas fuerzas malignas a favor de la tierra, y tremendo que Dios dice que no lo halló, ¿no? Y no lo para que no la destruyese, y no la hallé. Este es un tiempo que verdaderamente podemos decirle al Señor: Señor, aquí estamos nosotros, encuéntrame, ¿no? Encuéntrame, Señor, para que yo pueda levantarme como un centinela, como una persona que hace vallado para que el Señor no destruya la tierra. Y también vemos en Isaías 62, de 6 al 7, que dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás los que os acordáis de Jehová. No reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza de la tierra. Es impresionante lo que nos habla acá de tener una perseverancia total para poder interceder y a favor de la tierra en este tiempo. En este tiempo, hermanos, de que el enemigo, a causa de estas cosas que están pasando, viene en contra de las naciones de la tierra. Y vamos a ver un poquito. Me llama también mucho la atención el libro de Nehemías, el versículo 11 del capítulo 4. Nos habla también de cómo Nehemías estaba queriendo edificar los muros de la ciudad, y había tantos obstáculos y tantos enemigos que se ponían, ¿no? Y esto lo escribí un tiempo y les quisiera pasar también de los centinelas de la ciudad, ¿sí? Y cómo nosotros debemos tener precauciones también en este tiempo, y ver que cada vez que nosotros, los hijos de Dios, nos disponemos para ser un centinela de la intercesión, sabemos que el gobierno de las tinieblas nunca también se queda quieto. Y en este tiempo, como yo compartí el domingo, no se queda tiempo con el temor, con la ansiedad, y necesitamos estar como un centinela de día, de noche, delante de su presencia. Nosotros vemos que el cielo se mueve a través de los hijos de Dios a favor de la tierra, y también el infierno también se pone en movimiento. Por eso es que cada centinela debe tomar precauciones contra el enemigo. Tenemos que ser precavidos en este tiempo, tenemos que ser sabios en este tiempo y ser constante en la intercesión y en la oración. Vamos a ver cómo Nehemías 4 nos dejó 7 puntos a tener en cuenta. Vamos a ver la definición de precaución.
cautela o cuidado con que se hace una cosa para evitar o prevenir un daño peligroso. Vamos a ver estos 7 puntos para tener en cuenta. Que Nehemías nos habla de tener precauciones contra el enemigo en la intercesión, en la oración, en la edificación, en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que pronunciamos, para que nuestras fuerzas no se agoten, para que nuestro corazón y nuestro espíritu no se canse. ¿Sí? Vamos a ver definición entonces de precaución. Precaución es tener cautela o cuidado con que se hace una cosa para evitar o prevenir un daño peligroso. Vamos a ver en el versículo 5, la precaución que tenemos que tener es no dejar de orar y de edificar. El enemigo siempre va a tratar de pararnos con una cosa u otra para que nosotros no hagamos vallado a favor de la tierra, ¿sí? Y edificar nuestras vidas, edificar nuestra casa, edificar nuestros hijos, edificar y poner esos ladrillos que son la paz, esos ladrillos que son el amor, para poder que este muro a favor de la tierra sea construido. Vamos a ver la segunda, el versículo 6, no dejar que el desánimo nos invada. ¿Sí? Esa es otra precaución. El versículo 6 de Nehemías 4, no dejar que el desánimo nos invada. Tercero, del versículo 9, sé guardia de día y de noche. Cuando no podemos orar de día, oramos de noche. Cuando no podemos orar de noche porque nos vence el cansancio y el sueño, oramos de día. Y si podemos orar de día y de noche, es una bendición tremenda. La Biblia habla de cómo Nehemías, para construir el muro, trabajaban de día y de noche, y dice que aún no se bañaban o se sacaban la ropa solo para bañarse, y en una mano tenían la espada y en otra mano tenían el balde que estaban haciendo la albañilería. Punto 4, el versículo 10 dice: no escuchar comentarios o palabras negativas y no quejarnos. Esta es una precaución tremenda. No escuchar comentarios o palabras negativas. Hoy por hoy, hermanos, la televisión está llena de palabras negativas, de comentarios negativos, que todo entra por los 5 sentidos, ¿verdad? De lo que oímos, de lo que vemos, de lo que escuchamos y también de lo que hablamos, ¿sí? Entonces, punto 4, no escuchar comentarios o palabras negativas, y también no quejarnos, ¿sí? No quejarnos de las circunstancias, sino alabar a Dios, adorar al Señor y estar orando, como dice el Señor, oren en todo tiempo. Y punto 5, lo del versículo 12, dice: decretar las promesas de Dios. Por eso este es un tiempo donde nos tenemos que meter en la palabra y comenzar a decretar las promesas del Señor, a decretar lo que Él dijo para nosotros. Entonces, lo que hace las promesas de Dios nos hace poner nuestros pies espirituales firmes en la fe, sabiendo que Dios cumple sus promesas, y las promesas de Dios, lo que Él nos ha prometido en Él es sí y amén. El Señor dice que Él es el Dios que promete. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Dios dice también lo hace. Entonces, debemos tomar tiempo para decretar las promesas de Dios en este tiempo. Que las promesas del Señor sean como un vestido para nosotros.
Que la promesa de justicia de Dios y del bien del Señor sea como una cobertura y un vestido con la cual nosotros podamos estar vestidos de las promesas del Señor, ¿sí? Punto 6, versículo 13 de Nehemías 4 dice: guardar la unidad en la familia. Este es el año en realidad de la familia. Creo que Dios nos ha albergados a todos juntos en la casa, no dejándonos salir, para que guardemos la unidad en el vínculo de los más íntimos de la familia, decretado por el Señor, porque yo creo que ante un gobierno de esta tierra gobierna otro más alto, que es nuestro Padre, que es nuestro Dios. Entonces guardar la unidad, que por ninguna cosa, ninguna fricción o ningún cansancio, ninguna cosa, la unidad de la familia esté amenazada, ¿verdad?, por este tiempo. Seamos pacientes y velemos, intercedamos y oremos, ¿sí? Y luego el séptimo punto de precaución: no tener temor, porque el temor abre puertas a las tinieblas. No tener temor, porque el temor nos abre puerta al enemigo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nos sometemos a Dios, nos humillamos a Dios, nos hacemos dependientes de Él y resistimos al enemigo. El someternos a nuestro Padre es decirle a Dios: Señor, yo dependo totalmente de vos, no dependo ahora de mi fuerza, no dependo de nada, solamente me someto porque sé que vos sos mi escudo, vos sos mi roca y vos sos mi alrededor de mi casa, de esta ciudad, de esta Argentina y de todo el mundo, ¿sí? Dice: resistid al diablo y él huirá. Primero me someto a Dios y resisto al enemigo. Y cuando yo resisto, cuando me pongo firme en la intercesión, en la oración, en declarar las palabras del Señor, en no hablar cosas negativas de mi boca, ¿verdad?, el enemigo lo único que tiene que hacer es irse. Él huirá. El Señor nos prometió que el enemigo huirá cuando nosotros nos sometemos a Dios y lo resistimos. Entonces, ¿cuál es el propósito del enemigo? Esos eran los puntos para tener en cuenta en la intercesión y en la oración. ¿Y cuál es el propósito del enemigo? Es en el versículo 11 de Nehemías 4 dice que lo primero, que el propósito del enemigo al traer estos ataques, dice: no sepan. El primer propósito del enemigo es que no sepamos. El saber nos libra del error de caer en las trampas que el enemigo prepara, ¿sí? El enemigo, lo que primero, no sepan, entonces ciega el entendimiento con temor, con pánico, cierra el entendimiento. Muchas personas con rebelión también, porque no entienden las cosas, entonces se rebelan contra Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está esto? ¿Dónde está aquello? O sea, el enemigo no quiere que sepamos las grandezas del Señor, que el Señor tiene para con nosotros. Al pueblo de Israel y a la iglesia de Jesucristo, siempre el Señor, el Dios Padre, cuando su pueblo se humilló su pueblo, Dios los rescató y los puso en alto. El segundo propósito del enemigo es: no vean, o sea, no sepan ni vean. Ver es andar en luz, porque las tinieblas te impedirán la visión. Jesús es la luz. Cerca de Él podremos ver el engaño, como hablábamos el domingo. Ese es el propósito del enemigo: no vean lo más allá que Dios tiene, la grandeza de Dios. No vean los
prodigios de Dios, no vean la misericordia de Dios. Entonces las tinieblas vienen con el pánico y el temor y con tantas cosas, ¿verdad? Así que estemos atentos a esto. Y tercero, el propósito del enemigo es matar. El diablo hará todo lo posible para quitarte la vida de Dios, la vida del Señor que está en vos, con desánimo, con temor, y así hacer cesar la obra de Dios en tu vida, en tu casa y en la nación, ¿sí? Cuando el enemigo viene por el desánimo y viene por el temor y viene por todas las cosas que suceden en el mundo, o por a veces hay mucha gente que, aún creyente, que se detienen mucho en las informaciones. Con eso digo que no nos informemos, sí tenemos que informarnos, lo justo y lo necesario, hermano, lo justo y lo necesario, pero dediquemos todo este tiempo para interceder, dediquemos este tiempo para ser vallado, dediquemos este tiempo para ser un centinela de la ciudad, para ser un centinela de aquellos que todavía no tienen a Cristo, orar y clamar por las almas, clamar por nuestros hijos, para que la fe de Jesús en nuestros hijos sea construida, sea edificada, ¿sí? A través de la intercesión, a través de la oración, para que nuestra fe no falte, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo los propósitos del enemigo quieren venir a matar toda la vida de Dios, a quitar, a asfixiar la vida del Señor en nosotros. Pero el Señor está con nosotros, y así como le dio la victoria a Nehemías, y Nehemías pudo construir la muralla y pudo edificar y reedificó el templo y reedificó la ciudad. Sí, hubo un esfuerzo de parte de todos los que estaban con él, hubo un esfuerzo a veces sobrenatural en los que lo seguían a Jeremías y estaban con él. Había un esfuerzo sobrenatural, pero ese esfuerzo sobrenatural en estar, en edificar, en trabajar, tuvo su recompensa, porque ellos reedificaron el muro y establecieron la ciudad. Y no hay otra cosa que pueda establecer si no es la intercesión y es la oración. Y es la intercesión, la oración, el levantar vallado de día y de noche por nuestra familia. Bueno, hermanos, esto es lo que le quería compartir. Espero que haya sido clara y que ustedes puedan ser edificados a través de esta palabra sobre la intercesión y sobre la oración. Que el Señor les bendiga. Los amo mucho.